Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM. Les estamos acompañando, ya saben, de lunes a viernes, 4 en punto de la mañana y 10 en punto de la noche, desde la hermosa ciudad de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca. Bueno, de aquí les enviamos un saludo muy cordial, con todo el cariño. Y bueno, ya saben que estamos en la Villa de Las Palmas, en la capital agrícola de Colombia, aquí a los 1000 metros sobre el nivel del mar, acompañados por la cordillera central a un margen de nosotros, y al otro margen de nuestro gran valle se encuentra la cordillera occidental. Este es geográficamente el gran valle del río Cauca. Y bueno, un poquito más al occidente, a unas 2 horas, nos encontramos muy cerca del Océano Pacífico, aquí en el occidente de Colombia. Bueno, saludando a toda la gente linda del Pacífico allí en mi Buenaventura, mi bello puerto de mar, mi Buenaventura, en Tumaco, en todo el Pacífico del Chocó, del Nariño, en fin. Aquí estamos para acompañarles en estos 55 minutos, bueno, con los mensajes, los consejos, con la teoterapia, con el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Recordemos que teoterapia es teo, Dios. Terapia, tratamiento. El tratamiento que Dios hace a nuestras vidas a través de su gran amor que está escriturado allí y muy vivo en su palabra, en el manual de vida, en la Biblia, el libro más importante de todos. Para nosotros, los seres humanos, y para nosotros, claro que sí, los hijos de Dios, toda esta creación hermosa en la cual Dios nos colocó, pues Él nos instruye, nos dirige, nos conduce a través de su palabra para vivir cada vez mejor. Bueno, mi saludo cordial para los que nos escuchan por la radio, por las emisoras en las ciudades, en los municipios, en el campo, en la ciudad, en los corregimientos, en las veredas. Sé que hay muchos allí con su radio que nos pueden escuchar. Bueno, sepa lo que mi gratitud enorme por su vida, mi oración diaria a Dios por su vida también. Que Dios bendiga al campo de Colombia y las ciudades. Nuestro país pueda salir siempre adelante. Saludando a los que nos escuchan por internet a través de la plataforma digital www.colmundoradio.com.co. Bueno, ahí nos pueden escuchar por internet desde cualquier lugar fuera de Colombia, otro país. Bueno, ahí nos pueden oír, nos pueden acompañar. Toda la programación está allí en la plataforma digital de Colmundo. Todo lo que es la programación de teoterapia, las noticias, el deporte, la música, las notas culturales, todo. Y también saludamos a esa gran audiencia que nos acompaña a través de las redes sociales. Bueno, el Facebook y el YouTube también nos dan la oportunidad de compartir con ustedes durante todos los días de la semana. Ahí están los programas en vivo, en directo, y los que ya se han emitido pues quedan allí guardados. A todos ustedes, gracias. Los que están en Facebook y en YouTube, recuerden, ayúdenos a compartir a sus contactos ahí en el internet, ahí en el Facebook y YouTube, nuestros programas de teoterapia, y darle un like, un dedito arriba, un me gusta, que todo esto es importante para, bueno, el desarrollo de nuestros programas. Es muy, muy positivo el like, el me gusta. Saludo aquí a aquellos que nos escriben, nos dan dedito arriba, me gusta. Bueno, Danilza Suárez,
en Valledupar. Muy bien, Danilza. Saludo cordial para ti. Mabel Bolívar también. Estelita Prada, fiel oyente. Lorena Ortiz, bueno, en Montreal, Canadá. Ahí está con sus hijitos, trabajando, estudiando, echando para adelante. Belsi Zulay Consuegra en Cúcuta. Bueno, muy bien. Belsi Zulay. Norma Constanza Rubiano también. Formita nos escucha fielmente desde Ibagué, la capital musical de Colombia. Muchas gracias, Norma Constanza. Bueno, ahí sigue creciendo nuestra audiencia, sí señores, a través, claro que sí, del Facebook, del YouTube, donde también me ha escrito Freis Castro desde la hermosa ciudad de Barranquilla. Pablo Pulido desde Tuluá también se escucha por el YouTube. Ahí van apareciendo los saludos, los comentarios, y esto para nosotros pues, nos produce mucha alegría. Bueno, a los que escriben por WhatsApp también, claro, un saludo para ustedes, los que envían su saludito allí al 311-364-5093. Bueno, Denis Urrea desde Corinto, Cauca, en el norte del Cauca. Un saludo allí en el norte del Cauca para Omaira, para Nelson, para Jamie, misioneros de tiempo completo que están en Corinto, en Miranda, trabajando fuertemente allí en la obra del Señor. Saludo para Floralba Cardona, en Palmira, William Kitian, que me saluda también por aquí, por nuestro chat del WhatsApp desde Ibagué. Haider Blanco, igualmente desde Montreal, Canadá. Javier Peña, desde Cali. Bueno, hay muchos caleños, ¿no? Ahí está Alejandro Ramírez, que también nos escribe constantemente. Y también me ha escrito por YouTube Alejandro Ramírez. Gracias, Alejandro. Bueno, continuamos saludándolos. Dasmaris Camilo, pero creo que ya la saludé, ¿no? También tenemos, a ver, Dasmaris Camilo, no, a Dasmaris no la ha saludado. Dasmaris me escribe desde la vereda La Banda, en el Tambo, departamento del Cauca. Aquí me manda una foto muy linda, ahí creo que es del hermoso lago de Calima, aquí en el Valle del Cauca. Muy bien, Dasmaris, muy juiciosa. Y bueno, cerramos los saluditos. Por aquí me enviaron un saludo también muy especial, Cristina Reales desde Bogotá. Cristina Reales desde Bogotá. Y estoy buscando aquí otro saludo muy lindo que me ha enviado Denis Fernández desde Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia. Mari Rubiel Andrade de Tangua, en el departamento de Nariño. Bueno, ahí van. La lista es larga. Bueno, quisiera saludarlos a todos, pero ya saben, de a poquitico nos vamos saludando. Síganos escribiendo. Por favor, colóquenos allí en el Facebook y en el YouTube su comentario del programa y sobre todo desde qué lugar nos están saludando, desde qué lugar ustedes se conectan, que para nosotros es muy importante tener el banco geográfico de su sintonía. Eddie Villamizar es la que estaba buscando por aquí. Eddie Villamizar me ha escrito desde Bucaramanga, a la ciudad bonita. Bueno, con Eddie, agradeciéndole por el saludo, terminamos esta tanda de saludos cordiales para todos ustedes y mucha gratitud. Bueno, ¿qué tal si nos preparamos? Vamos a tomarnos allí la tacita de café, el vasito de agua, preparaditos, la libretica de apuntes, su lapicerito, su lápiz, papel y lápiz, y vamos a comenzar nuestras dos secciones del programa hoy aquí en AMPM. Comenzamos con la primera sección que se llama Manejando tu vida, manejando mi vida, manejando nuestras vidas, con Yolanda Salazar. En AMPM, Manejando tu vida. Y en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, qué maravilloso es cada uno de nosotros recordar
aquello que nos enseña el manual de vida en el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 4. Recordemos el ejemplo claro del rey Josafat, quien lejos de seguir la corriente de su tiempo, dijo, sino que Josafat buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 14, encontramos la vida de Josafat. Sí, Josafat no se conformó con las prácticas que su pueblo más bien hacía adorando a otros dioses. Por el contrario, en la vida de Josafat vemos que él se interesó profundamente en su relación con Dios. Sí, él se interesó profundamente en la búsqueda personal y en la búsqueda consciente de una herencia espiritual que no solo prosperó la vida de Josafat, sino que también le trajo bendición a toda la nación de Israel. Queridos oyentes de AMPM, su estilo de vida en Josafat nos muestra el poder transformador de una fe, sí, y de una fe cimentada, queridos oyentes, aún en su hogar como padres. Cada uno de nosotros tenemos la vital misión de formar, sí, de instruir, de enseñar y de dirigir. Por eso, queridos oyentes, el manual de vida nos ofrece a ustedes y a mí principios claros para enseñar y enseñar en casa. En Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 6 al versículo 7, encontramos precisamente en este pasaje clave una guía. Y vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Así dice Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 al versículo 7. Entonces vamos a ver algo muy especial. En primera instancia nos dice la palabra de Dios, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué significa, queridos oyentes, que la palabra de Dios esté en nuestro corazón? Ustedes y yo sabemos que el punto de partida de toda enseñanza, pues es nuestro propio corazón. La primera instrucción que recibimos es que la palabra de Dios debe residir en nuestro propio corazón. Sí, ¿cómo vamos a enseñar como padres algo que nosotros mismos no vivimos? Y hoy estamos en esa paradoja, queridos oyentes, donde muchos hijos tienen que levantar la voz y decir, Padre, tus actos no me dejan escuchar tu voz. Por eso, aún como padres, debemos enseñar lo que hay en nuestro corazón, y cuanto más debemos enseñar la palabra de Dios. Sí, porque solo así, cuando la palabra está en el corazón, podemos transmitirla genuinamente, sí señores, así como dice el Salmo 119 en el versículo 11. ¿Y qué dice el manual de vida? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso es que Deuteronomio 6, del 6 al 7, nos dice que su palabra debe estar sobre nuestro corazón. Y el Salmo 119, 11 nos habla precisamente el salmista que él ha guardado en su corazón los dichos de Dios. Porque definitivamente, queridos oyentes, la palabra de Dios no se guarda en la mente, no se entiende con la mente, se entiende con el corazón, se enseña con el corazón y se vive con el corazón. Porque si se queda solo en la mente, solo será letra muerta. Y hay gente que quizás recita la palabra, la recita, pero hay una gran diferencia entre recitar la palabra de Dios y entre vivir la palabra de Dios. De hecho, el mismo Pablo nos enseña que es mejor poco con entendimiento que lo mucho sin poderlo entender.
Y hay mucha gente quizás en la vida que conoce, sí, muchísima palabra, pero vive muy poca. Yo prefiero conocer poco y vivir mucho, queridos oyentes. Sí, que lo que yo conozca realmente lo viva, lo sienta, lo enseñe. Y no solamente de palabras, sino, como dice el manual de vida, como sermones vivientes, queridos oyentes. Y cuánto más a los nuestros, a nuestra casa, a nuestro esposo, a su esposa, a sus hijos, a los que están más cerca. Pero hablamos de amor, del amor de Dios, pero el trato que tenemos hacia los nuestros no es un trato de amor, no es un trato de consideración, no es un trato digno de aquel que habla del amor de Dios. Entonces, queridos oyentes, por eso nos dice Deuteronomio 6, del 6 al 7, la palabra de Dios estará sobre tu corazón, y el salmista nos habla, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, pues si la palabra de Dios está en nuestro corazón, podremos enseñarla. Sí, y podemos procurar también que more en el corazón de cada miembro de la familia. Y en este aspecto, queridos oyentes, podemos ustedes y yo recomendar, claro, que ustedes y yo tengamos tiempos familiares. Recordemos algo muy importante. El tiempo de familia es algo muy importante, pero el diario vivir es lo que marca la vida de un hijo. Sí, porque no solamente es el tiempo en que se reúnen a hablar del Señor y a orar, sino, queridos oyentes, el tiempo en el que ustedes y yo les mostramos a nuestros hijos y a los que están a nuestro alrededor todo lo que yo he vivido y precisamente he aprendido. Por eso dice la palabra de Dios algo muy importante, y es que no solamente las guardaremos en nuestro corazón, sino que las repetiremos a nuestros hijos. Eso nos enseña Deuteronomio 6, del 6 al 7. Entonces, la repetición, queridos oyentes, pues es crucial. ¿Y por qué es crucial? La repetición es crucial para el aprendizaje y la memoria. Sí, recordemos que la ciencia moderna valida esta práctica. La ciencia, sí, señores, nos recuerda a ustedes y a mí. La ciencia valida la repetición no como un simple acto mecánico, sino como un proceso biológico y cognitivo esencial que refuerza las redes neuronales y facilita la transferencia de información a la memoria a largo plazo. Imagínense, queridos oyentes, la repetición automatiza habilidades y combate el olvido, haciendo precisamente que el aprendizaje sea más profundo y más duradero. El ejemplo más claro para mí es aprender a conducir. La persona que aprende a conducir y empieza a practicar y a practicar y a practicar, nunca lo va a olvidar. Pero el que aprende a conducir y no practica conduciendo, va a olvidar todo lo que aprendió. ¿Sí? Hay momentos en que uno se tiene que volver a entrenar. Yo recuerdo cuando pasamos de un carro mecánico a un carro automático. Al principio, bueno, entonces cómo lo hago, cómo es, y ahorita ya eso fácilmente puedo manejar. Y cuando me toca manejar un carro mecánico, vuelvo otra vez un momentico, practico, le mido el clutch y vuelvo y arranco. Entonces es la repetición, queridos oyentes, y si yo no repito una actividad, pues lo voy a olvidar. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si nosotros no la repetimos en nuestro corazón, enseñándola también, pues la vamos a olvidar. Y por eso, queridos oyentes, es tan importante que nosotros no nos conformemos solo con repetirlas, sino que también anhelemos todos los días de nuestra vida ser un ejemplo vivo para los que nos rodean, un ejemplo vivo para mi esposo, para su esposa, para los hijos, para nuestros hermanos, para nuestros padres. Sí, que nuestros hijos o los que nos rodean no solo escuchen nuestras palabras, sino que observen cada una de las acciones. Sí, por eso preguntémonos todos nosotros, ¿ven en nosotros la paciencia? ¿Ven en nosotros el perdón? ¿Ven en nosotros la integridad? ¿Ven en nosotros la humildad y el amor que la Biblia realmente está enseñando? Ustedes y yo somos
hombres y mujeres con coherencia entre lo que decimos y lo que vivimos? Y quizás tenemos que preguntarnos si realmente ustedes y yo tenemos una base sólida sobre lo que enseñamos. Definitivamente, queridos oyentes, un sermón viviente vale más que 1000 palabras. Y continúa diciéndonos Deuteronomio 6 del 6 al 7, y hablarás de ellas estando en tu casa. Entonces, la casa, queridos oyentes, sabemos que es un lugar muy importante y debe ser un lugar de paz y debe ser un lugar, el lugar realmente donde podemos decir que debe ser el lugar más influyente, debe ser el espacio seguro de aprendizaje para todos. ¿Saben por qué? Porque la enseñanza de valores y de principios bíblicos en casa va más allá de una simple instrucción. De hecho, la enseñanza de valores en el hogar va más allá de la mera instrucción. Es un proceso, queridos oyentes, fundamental que va moldeando el cerebro y la psiquis del niño, estableciendo, pues para él, por supuesto, los cimientos para un desarrollo integral. Por eso dice el manual de vida: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso es en el hogar donde se dan las conductas sociales, es en el hogar donde se da una buena salud mental y aún hasta la capacidad de ser un miembro responsable y ético de la sociedad. Por eso asegurémonos que nuestro hogar sea eso, y no que nuestro hogar sea un campo de batalla, un campo minado y un campo de disolución, porque también los hay, queridos oyentes. Por eso, cada uno de nosotros debemos buscar esa oportunidad de escudriñar la palabra, pero también de enseñar la palabra, pues en nuestros actos, en nuestra manera de vivir, en nuestro ejemplo, sí. Entonces, la invitación es hacer de nuestro hogar un aula de fe, que nuestra casa sea el primer y más influyente espacio de aprendizaje para nuestros hijos. Sí, queridos oyentes, qué maravilloso es que aun cuando nuestros hijos salgan de casa, siempre recuerden que en casa habrá alguien seguro con quien puedan hablar y a quien contarle los secretos de su alma. También continúa diciendo Deuteronomio 6, del 6 al 7, y andando por el camino. Entonces la enseñanza no se limita a momentos formales, no señores, sino que también es una parte integral de nuestra vida diaria. Nosotros enseñamos en cada paso de nuestro andar con nuestros hijos. Tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios. De hecho, el manual de vida nos enseña en el Salmo 78, del versículo 3 al versículo 6 nos dice: las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera la alabanza del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Queridos oyentes, qué maravilloso lo que nos enseña el Salmo 78, del versículo 3 al versículo 6. Entonces, no debemos perder ninguna oportunidad de transmitir esta herencia. La enseñanza de la palabra de Dios no se debe limitar solo a las 4 paredes, sino que dice el manual de vida, andando por el camino. Sí, podemos hablar en los trayectos en el carro, mientras caminamos en el parque o cuando vamos de compras, cuando estamos conversando sobre las maravillas de la creación, las bendiciones de Dios, o también vamos enseñando cuando vamos caminando acerca de los valores bíblicos que se aplican en el mundo exterior. Por ejemplo, queridos oyentes, aún al ver a alguien necesitado, podemos preguntarle a nuestros hijos cómo podríamos mostrarle el amor a esa persona. Y seguramente ahí podemos enseñarles sirviendo a otros, aprovechando esos momentos inesperados. Nosotros también podemos enseñar. Y finalmente, Deuteronomio 6 del 6 al 7 nos dice
porque también enseñaremos su palabra estando en nuestro corazón al acostarnos y cuando nos levantemos. Entonces, queridos oyentes de AMPM, la palabra de Dios debe ser el principio y también tiene que ser el fin de cada día en el hogar. ¿Sí? Cuando ustedes y yo recordamos esto, pues lo vamos a tener presente desde el amanecer hasta el anochecer. Sí, reforcemos todos los días de nuestra vida la importancia, sí, de lo que es la instrucción de Dios, sí, y qué tan importante es poder guardarla en el corazón, pero también poderla transmitir a esas siguientes generaciones cuando sea necesario. Finalmente, queridos oyentes, la palabra de Dios definitivamente debe marcar el día de cada uno de nosotros para que puedan marcar el día de nuestros hijos y de los que están a nuestro lado. Sí, qué maravilloso es que desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, ustedes y yo siempre tengamos una oración en el corazón. Y la oportunidad que la oración nos da es de revisar el día, de agradecerle a Dios, de confesar los errores y también de poder pedir dirección en una oración en la noche para que Dios nos dé dirección para la mañana siguiente. Así que, queridos oyentes, es un momento clave para que ustedes y yo siempre recordemos el amor incondicional del Dios de nuestro corazón y también para mostrarle a nuestros hijos la importancia del Dios de su corazón. Por eso, queridos oyentes de AMPM, hoy en Manejando tu Vida, Manejando mi vida y nuestras vidas, con Yolanda Salazar, ¿qué les parece si antes de que sus hijos salgan a la escuela o a iniciar sus actividades, pues ustedes y yo podamos dar una breve bendición y recordarles que Dios está con ellos y que pueden confiar en Él? Por eso, queridos oyentes, con todo esto en la mente y en el corazón, ¿qué les parece si finalizamos este tiempo en oración? Y sí, animémonos a comprometernos personalmente con Dios y a fortalecer nuestra comunión con Dios. Pidámosle a Dios que nos permita ser ese instrumento útil para nosotros poder también llevar el mensaje de las buenas nuevas a nuestra familia, a nuestro hogar, a los que nos rodean, queridos oyentes. Por eso, digámosle, amado Dios, te damos muchísimas gracias en esta mañana por la bendición que nos das de estar delante de ti, como tu palabra nos enseña. Padre, gracias por enseñarnos a amar tu palabra, a guardar tu palabra en nuestro corazón. Señor, a saber que de nuestro corazón mana la vida. Y como dices en tu palabra, si yo dispongo mi corazón y abro mi corazón a ti, también estoy, Señor, entregando mi hogar a ti y abriendo las puertas de mi hogar para ti. Por eso hoy cada uno de nosotros queremos pedirte, Señor, por cada una de nuestras familias, para que nuestras familias amen conocerte a ti, para que nuestros hijos amen tu voz, para que nuestro esposo, su esposa, ame a Dios. Sí, hoy, oh Dios de los cielos, ponemos en tus manos mi vida y la vida de nuestra familia. Pero también te quiero pedir, Señor, que me enseñes todos los días de mi vida a irradiar esa luz tuya, Señor, en medio de una familia que te necesita. Señor, enséñanos a irradiar tu luz, sí, en medio de un mundo que quizás a menudo camina en tinieblas. Quizás hoy haya un miembro de su familia caminando en tinieblas, un hijo, un esposo, una esposa, un hermano, un padre, una madre. Hablemos con Dios y digámosle con todo nuestro corazón: Señor, permíteme ser ese faro de esperanza que ese hombre, que esa mujer que hoy está caminando en tinieblas necesita encontrar. Por eso, Padre, muchas gracias. Gracias por tu enseñanza. Gracias por tu palabra, Señor, en mi vida. Gracias por tu palabra en mi casa. Gracias, Señor, porque como tu palabra me enseña, he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti.
Entonces hoy, Señor de los cielos, puedo decirte con todo mi corazón, gracias, porque no somos perfectos, pero sí somos hombres y mujeres dispuestos para ver tu gloria en nuestras vidas y en la vida de quienes amamos. Que la bendición tuya, pues, Padre, esté con cada uno de nosotros hoy, mañana y siempre. Te lo pedimos, Padre, en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, qué maravilloso tiempo. Ya saben, es el momento de compartir el programa a través de el Facebook y a través del YouTube. Con todo esto en la mente y en el corazón, les dejo con la siguiente sección de nuestro programa, Nutrientes para el Alma, con Juan Carlos Gaviria. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Muy bien, bueno, gracias a Yoli por estar aquí con nosotros. Yolanda Salazar, ya saben, ella es misionera de tiempo completo de nuestra gran familia de la fe, la ICT, la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, bueno, también conocida internacionalmente como la ICT, la Confederación Internacional de Teoterapia, y todo lo que tiene que ver con la teoterapia, Cruzada Estudiantil, todo lo que comprende nuestra gran familia de la fe. Ya saben, Yoli pues también es mi esposa, mi compañera de luchas, mi amada, bueno, la que siempre está ahí pendiente en todo lo que hacemos en el ministerio. Somos misioneros de tiempo completo y muy felices de la labor que Dios nos permite realizar, que es lo más lindo que hay en la vida, servir a Dios con todo el corazón, como ustedes que están aquí conectados al programa también, al estar escuchando, estar con nosotros, todos juntos le estamos sirviendo a Dios, preparándonos para compartir con otras personas que necesitan también acercarse a Dios y conocer de Él. Bueno, el tema nuestro aquí en Nutrientes para el Alma continúa. Continuamos, bueno, esperando ya estos últimos puntos importantes respecto pues a este tema tan lindo, aunque pues este tema de la identidad, de la excelencia y de la fidelidad pues es muy extenso, ¿no? Lo seguiremos seguramente leyendo, estudiando, conociendo, comprendiendo y practicando desde la palabra de Dios toda nuestra vida estaremos guardando en nuestro corazón todo lo que es nuestra identidad con Cristo, vivir una vida excelente, una vida de testimonio, de ejemplo, una vida de fruto y una vida de fidelidad, porque la fidelidad es lo que nos va a permitir permanecer, que nos va a permitir ser constantes, así como lo dice Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo nos dice que si nosotros permanecemos en la vid, nosotros que somos ese pámpano y permanecemos en la vid, bueno, estaremos allí pegaditos a Él, a nuestro Señor Jesucristo, constantes, permanentes y produciendo fruto maravilloso. La fidelidad también nos lleva a ser fructíferos en todas nuestras áreas de la vida, en todos nuestros caminos. Precisamente, pues, vamos a continuar hablando de la fidelidad que encontramos en uno de los libros del Manual de la Vida. En muchos libros vamos a encontrar, pero aquí estamos haciendo un énfasis, una lectura, un recordatorio y un detenernos un poco en lo que está en el libro de Daniel. Ya hablamos de Daniel, de sus amigos, de sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Ellos, bueno, parte del pueblo de Israel, de las tribus de Israel, de la tribu de Judá, del linaje de la tierra escogida, del pueblo escogido, y fueron llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y allí pues tuvieron que enfrentar desafíos, bueno, muchas situaciones que llevaban a que ellos de alguna manera pues dejaran de ser fieles a Dios, pero nunca lo hicieron.
nunca dejaron de ser fieles al Señor. Y esto es lo bonito. Ya vimos algunos apartes del capítulo 1 y vamos a detenernos un poco en el capítulo 2. Vamos a ir al versículo 16 del libro de Daniel, capítulo 2, versículo 16 hasta el 23. Vamos a encontrar aquí algo muy importante. Nos dice Daniel 2:16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Bueno, ¿qué sucedió en este momento? Algo que necesitaba el rey Nabucodonosor era que le interpretaran, ¿cierto? Un sueño que él había tenido, un sueño terrible, pero ni se acordaba del sueño ni de qué significaba. Y nadie que estaba allí en Babilonia podía cumplir esa función de interpretarle, de mostrarle. Y él dijo, si ninguno de ustedes, los sabios, magos y astrólogos, ninguno de ustedes es capaz de decirme qué es esto, pues a todos los voy a matar. Iba a acabar con todos. Y en ese grupo pues estaban también en la corte del rey. Los había escogido Nabucodonosor desde Jerusalén, a Daniel y a sus compañeros. Por eso Daniel pues levanta la mano, ¿cierto? Daniel dice, no, aquí estoy, un momentico. Daniel entra y pide al rey que le dé tiempo y que él le mostraría la interpretación de aquel sueño al rey Nabucodonosor. Luego nos dice el versículo 17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Mira qué hermoso lo que hace un hombre fiel y sus compañeros que son fieles. ¿A quién? A Dios. Ellos piden las misericordias del Dios del cielo sobre este misterio para que Daniel y sus compañeros entonces no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Ellos le piden a Dios. El que es fiel en cualquier circunstancia de la vida siempre le pedirá a Dios misericordias. La misericordia es la que un fiel siempre pide y se la pide a Dios para que le ayude a resolver cualquier asunto que se pueda presentar. Y nos dice el verso 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Las misericordias de Dios se manifestaron en aquellos fieles, y en el fiel llamado Daniel fue revelado aquel secreto, y fue revelado en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel entonces pide misericordias al Señor, pero también bendice al Señor, bendice a Dios, aquel que le daría la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, el discernimiento para cualquier asunto que estuviera enmarcado en salvar su vida y la vida de sus compañeros, la vida de aquellos que estaban con ellos allí en Babilonia. Y Daniel, dice el versículo 20, habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Mire las palabras que salen de un hombre que tiene un corazón fiel a su Dios. Daniel habló y dijo, póngale cuidado, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.
Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Qué maravilloso, ¿cierto? Esta oración, esta proclamación que hace Daniel acerca de su Dios, a quien Él era fiel. A ti, oh Dios de mis padres, dice el versículo 23, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Bueno, ahí vemos la gran respuesta de Dios a los fieles. Dios hace milagros, maravillas y prodigios, y Dios le reveló, aquí nos dice exactamente, reveló el asunto. Por eso Él dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Bueno, ahí encontramos entonces la manera como Dios respaldó a Daniel y a sus compañeros y libró de la muerte a muchos, incluyendo sus propias vidas y a los miembros de su pueblo, del pueblo de Israel. ¡Qué precioso! El versículo 26 nos dice que respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Pues bien, Daniel entonces le responde delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y empieza entonces a compartirle todo aquello que aquel rey necesitaba saber. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¡Qué maravilloso! Así es entonces como Dios respalda a los fieles que le aman, que confían en Él, ¿cierto? Que le siguen, que perseveran, que no lo niegan en ninguna circunstancia. Aquel Daniel y aquellos compañeros de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, aquellos fieles fueron los instrumentos de Dios en este tiempo entonces para salvar a muchos. Y Dios les dio esa revelación, les dio ese discernimiento, esa sabiduría, esa inteligencia, ese entendimiento, pero para buscar el bien del prójimo, el bien de los demás. Eso es lo bonito, cuando usted y yo podemos permanecer fieles delante de nuestro Padre. Dice el versículo 46, estamos en Daniel capítulo 2, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios. ¿Cómo le parece? Pues pediste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores, grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel
solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a sus amigos, a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba allí en la corte del rey. Miren la respuesta tan contundente que vemos en la vida de una persona que ha sido fiel con Dios, ¿cierto? Cómo Dios le usa y cómo Dios aún hace que esa persona que no conocía de Dios, el rey Nabucodonosor, termine reconociendo que el Dios de aquellos fieles era el Dios verdadero. Es el Dios al cual él proclama que todo el mundo también allí en Babilonia debía conocer. La fidelidad trae respuestas contundentes para aquellos que queremos vivir siendo fieles. El respaldo de Dios, el que seamos instrumentos útiles en sus manos para el bien de nuestras propias vidas, para el bien de nuestra familia, de los nuestros, y aún para el bien de aquellos que nos rodean ahí en la comunidad en la que nosotros vivimos, en la empresa en la que trabajamos. Bueno, allí donde Dios nos ha colocado a tener un emprendimiento, a hacer algo especial. Es la fidelidad la que debemos nosotros siempre buscar para vivirla, para disfrutarla y bueno, para hacer siempre lo más importante, y es ser esos siervos que hacemos la voluntad de Dios. Es aquel hombre y aquella mujer, mi querido oyente de AMPM, que se identifica con Cristo, que vive la excelencia de nuestro Señor Jesucristo dando fruto permanente en su vida, y que esto lo hace a que sea una persona capacitada para vivir la fidelidad, para vivir la lealtad y para vivir la constancia y la permanencia. Y repito, no ser como aquella ola del mar que va y viene, no ser como aquel que sube y baja como el yoyo, no aquel que sube y baja como una montaña rusa, que un día sí, otro día no, y por eso sus vidas no impactan, o su vida no es consecuente, o su vida no prevalece por su inconstancia. Una persona fiel es una persona constante en todos sus caminos, en todos sus proyectos. Lo que un día comienza, lo quiere terminar, no lo deja botado. Y quiere ser una persona también que permanece leal, que permanece con ética en todo lo que hace, una ética profesional. Y mire que así fue Daniel desde muy joven, desde sus 18 añitos, y aún desde mucho antes, creería yo, por lo que aprendió ahí en casa con sus padres, por lo que aprendió de la palabra de Dios, por lo que aprendió como un miembro que era del pueblo de Israel, conocedores de la palabra de Dios, de lo que Dios les había instruido a ellos como pueblo, como un pueblo escogido. Y eso lo guardó siempre. Y aunque fue llevado en cautiverio a lugares diferentes, extraños, él nunca dejó de ser fiel a su Dios, nunca dejó de negarlo, nunca dejó de pedir las misericordias, y todo lo que Dios puso en su corazón, pues él lo dio a conocer. Lo hizo realmente útil para todos aquellos que le acompañaron. Hay muchos más acontecimientos. Los mismos compañeros también de él que fueron fieles, pues tuvieron una respuesta muy linda, una protección de Dios, cuando ellos también, como Daniel, pues nunca dejaron de buscar a Dios, nunca dejaron de buscar sus misericordias, nunca dejaron de orar, de buscar a su Dios, a nuestro Padre Celestial. Y esto los llevó a ellos en un momento determinado a ser llevados a un horno de fuego, porque no adoraron la estatua del rey, sino que adoraban y alababan era a su Dios, a su Padre. Pero estando allí en aquel horno de fuego, pues Dios milagrosamente los protegió, salvó sus vidas, y esto también es muestra de la fidelidad. Dios guarda, Dios protege, Dios es nuestro protector, Dios es nuestro proveedor en todos los momentos de nuestra vida.
Y bueno, también encontramos muchos otros apartes importantes. Y aquí hay un elemento pues que sí quisiera compartirles antes de terminar esta temática, y es que su fidelidad, la fidelidad que tuvo Daniel, pues también fue manifestada por Dios. Dios directamente le habló a Daniel y le dijo palabras que solo serán dichas a aquel que ha sido fiel con él. En el capítulo 10, vamos a ver el capítulo 10 de este maravilloso libro de Daniel, encontramos en el versículo inicialmente del 10 al 12. Vamos a Daniel, capítulo 10, versículo 10 al 12. Y dice así: y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Es el mismo Dios, el enviado de Dios, el que le hace saber: eres varón muy amado, eres un varón que te dispusiste de corazón a entender al Señor, a humillarte en su presencia, a hablarle a Él, y por eso el Señor ha escuchado tus palabras. Mire, el mismo Dios, el mismo enviado de Dios, le dices que tú eres muy amado, es que tú has sido fiel. Y qué hermoso que el Señor nos diga a nosotros lo mismo, ¿cierto? Mientras mantenemos siendo fieles para Él. Y en el versículo 18 al 19 también hay algo preciosísimo. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, dice Daniel, y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Varón muy amado, tú que quieres ser fiel, igual para ti y para mí son estas palabras que el Señor nos dice hoy, que somos muy amados para Él, y que esto que también nos dice sus palabras para nosotros, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y por eso Dios está con nosotros. Y también nos vuelve y nos dice, versículo 18, no temas, porque eres muy amado, y la paz está contigo. Esfuérzate y aliéntate. Ay, qué precioso es todo lo que Dios tiene para nosotros, y que Dios nos ayude, de verdad, a vivir esto tan lindo que es la fidelidad que nos enseña Daniel aquí en este maravilloso libro, que los invito para que lo estemos leyendo cada vez más, estudiando, escudriñando allí los 12 capítulos del libro de Daniel. Mis queridos oyentes de AMPM, bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a abrir el corazón, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por hablarnos, por enseñarnos a través de tu palabra. Padre, conocemos de ti, de que así como en tu palabra vimos tantos siervos y siervas, Señor, que fueron fieles contigo, y que tú los respaldaste en todo con tus muchas misericordias, y que tú les hablaste directamente al corazón de ellos. Así tú lo harás con nosotros, papá. Permítenos permanecer, permítenos ser constantes, permítenos siempre ser fieles y leales a ti, Señor. Que cada día nuestro amor y entrega hacia ti vaya creciendo para ser siervos, Señor. Esos siervos fieles, leales, Señor. Esos siervos que te servimos a ti con todo nuestro corazón. Y que
te amamos de verdad, Padre, y que tenemos dispuesto nuestro corazón para entenderte, para comprenderte y para servirte. Te damos gracias, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos oyentes de AMPM, muchísimas gracias por su amable compañía. Recuerde escribirnos al 311-364-5093 para que se inscriban en la gran peregrinación de fin de año, diciembre 27 al 9 de enero, donde el cielo responde, la peregrinación con nuestro líder mundial, nuestro líder Jimmy Chamorro. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.